Quien sea que haya estado detrás del misterio que les voy a contar hoy debe ser una persona muy cruel, ya que los pasos tomados antes de lograr su cometido son de alguien sin una gota de sentimientos. Como siempre, estaré atento a sus comentarios para leer sus conclusiones. Y de nuevo, pongan mucha atención ya que escondí algo en el video y la persona que lo encuentre y comente qué es en el minuto exacto del video, le estaré poniendo su comentario como destacado. Bueno, vamos a empezar. En 2006, Frauke Lips, una joven de 21 años, estudiante de licenciatura de enfermería, se encontraba compartiendo con su madre y su amigo de cuarto en un restaurante local de la ciudad de Paderborn, en Alemania. La madre de Frauke estaba de visita y quería compartir una tarde con su hija para desatrasarse de todo lo que había sucedido en su vida últimamente. Todo iba bien, nada parecía fuera de lo normal. La joven Frauke estaba en su habitual estado de ánimo feliz y extrovertido. Justo antes de terminar el café, uno de los amigos de la escuela de Frauke le envió un mensaje de texto para pedirle que fuera a un bar irlandés cercano para ver el mundial de FIFA mientras tomaba un par de cervezas con alguno de sus otros amigos. Así que su madre, después de pasar una tarde agradable con su hija y su amigo Chris, quedó en llevarla y dejarla en el bar, el cual quedaba en el centro de Paderborn, a eso de las 9 de la noche. Chris, su compañero de cuarto, había olvidado la llave de su apartamento, así que se llevó las de Frauke y le prometió que se quedaría despierto para dejarla entrar cuando ella regresara a casa esa noche. Frauke disfrutaba de la noche, pero por momentos la joven se desconectaba de las interacciones con sus amigos para escribir y mandar un par de mensajes de texto a un joven llamado Niels. Ella usó tanto el teléfono que su batería murió antes de que acabara la noche. Niels era un chico nuevo con el que la joven había estado hablando últimamente. Sin embargo, no había nada romántico entre ellos todavía. Pero en los últimos días se habían estado enviando mensajes de texto constantemente. Cuando se le acabó la batería del celular, Frauke pidió prestado uno de los cargadores de teléfono del grupo, mientras terminaban sus bebidas viendo el partido entre Suecia e Inglaterra. A eso de las 11 de la noche, la joven decidió que ya quería irse a casa, así que se despidió de sus amigos, salió del bar y comenzó la caminata a su casa. La joven no tenía suficiente dinero en efectivo para un taxi o un autobús, por lo que caminar era su única opción. La distancia a su casa desde donde estaba era solo de 2 kilómetros, así que ella no lo pensó mucho y tomó esta decisión. A la mañana siguiente, Chris, el compañero de cuarto de Frauke, se despertó alarmado, sabiendo que le había prometido a su amiga que estaría despierto esperándola. Por más que intentó la noche anterior, las horas seguían pasando y el joven no aguantó y sin darse cuenta se quedó dormido. El joven se dio cuenta de que su amiga no estaba en la casa y empezó a preocuparse. Chris se preguntaba si ella quizá había estado llamando a la puerta y él no había escuchado, así que de inmediato cogió su teléfono para llamarla. Pero antes de marcar, se dio cuenta de que había recibido un mensaje de ella a eso de las 12:49 de la madrugada. El mensaje decía: "Volveré pronto, el partido fue divertido, no contra Inglaterra. Te quiero mucho, te veo después". Un poco más tranquilo después de saber que el haberse quedado dormido no fue lo que causó que su amiga no estuviera en el cuarto, Chris asumió que quizá Frauke había decidido pasar la noche en otro lado, aunque esto no era característico de ella. Un par de minutos después, Chris recibió una llamada telefónica. Era un compañero de clase que también estaba buscando a Frauke, ya que la joven no se había presentado a la clase de enfermería. Chris sabía que algo no estaba bien y su ansiedad regresaba. El joven no tenía idea de dónde estaba su amiga y era muy inusual que ella no se presentara a clase. Así que en su angustia comenzó a llamar a algunos de sus amigos para averiguar si alguien sabía algo sobre ella. Pero todas las personas que él llamaba le daban la misma respuesta, y era que nadie la había visto ni hablado con ella desde la noche que salió del bar. Frustrado, ansioso y sin poder contactar a su amiga, Chris finalmente decidió llamar a la madre para informarle que su hija parecía estar desaparecida. Al escuchar esta terrible noticia, la madre de Frauke llamó inmediatamente a la policía para intentar denunciar la desaparición de su hija. Pero como sucede en muchos de estos casos, la policía no actuó de inmediato, pues consideraron que Frauke era una adulta, la cual podía salir sin tener que decirle a nadie a dónde iba a estar, o sin dar explicaciones. Sin embargo, los agentes anotaron su nombre y su descripción, en caso de que recibieran algún informe o pista que pudiera conducir a ella. Pero ¿y entonces dónde pudo haberse ido Frauke?, se preguntaban todos. Pero las cosas solo empezarían a ponerse más extrañas. En el transcurso de la semana siguiente, Chris recibiría una llamada que lo dejaría completamente frío y casi que sin palabras. El 22 de junio, un día después de que se denunciara la desaparición de la joven estudiante de enfermería, el teléfono de Chris timbraba.
Al contestar, Chris escuchó la voz de su amiga al otro lado de la línea. La joven le dijo que estaba bien, que no se preocupara, que ella pronto volvería a casa y que él debía avisarle a sus padres y amigos que ella estaría de vuelta muy pronto. Pero Chris no podía creer lo que escuchaba, y antes de que el joven pudiera hacer cualquier tipo de pregunta, la llamada terminaría sin previo aviso, dejando un montón de preguntas. Frauke se refirió a Chris por su nombre completo, el cual es Christos, lo que era demasiado extraño ya que ella solo hacía eso cada vez que ellos peleaban. Además, el joven sintió que lo que dijo Frauke sonaba como si la estuvieran obligando a decir estas cosas. ¿Será que ella intentaba darle alguna señal a Chris disimuladamente? Y aunque todo era muy confuso, al menos sabían que la joven estaba viva. Al día siguiente, el 23 de junio, justo antes de la medianoche, el teléfono de Chris volvió a sonar, pero esta vez no era una llamada, era un mensaje de texto y venía del teléfono de Frauke, el cual decía: "Vuelvo a casa hoy, estoy en Paderborn, te quiero". Pero una vez más, este mensaje era muy raro, ya que Paderborn era la ciudad donde ellos vivían. Entonces, ¿cuál era el punto de avisar que ella estaba ahí mismo? Minutos más tarde, el hermano de Frauke, Frank, el cual había estado intentando comunicarse con la joven prácticamente sin parar desde que desapareció, finalmente logró comunicarse con ella. Cuando Frauke contestó el teléfono, su hermano muy agitado le preguntó ¿qué estás haciendo? ¿Cuándo vas a volver a casa? Y ella le respondió: "Hoy volveré a casa, no muy tarde, estoy en Paderborn, no preguntes, ya volveré a casa". Frank le preguntaba que dónde estaba ella exactamente, pero ella le decía que no podía decírselo, y de nuevo, antes de poder obtener más información, la llamada telefónica terminaría abruptamente. La joven Frauke, o quien quiera que le estuviera robando su identidad, quería asegurarse de que sus amigos y familiares creyeran que ella regresaría a casa pronto, lo que probablemente mantendría alejada a la policía, o al menos la mantendría distraída. Quien quiera que fuera, estaba intentando ganar más tiempo. Por un lado, el escuchar a Frauke hacer estas llamadas y mandar estos mensajes de texto era reconfortante para todos. Sin embargo, la forma en que lo hacía era muy alarmante, ya que parecía como si alguien estuviera controlando lo que ella decía y hacía. La ansiedad invadía a familiares y amigos. Después de estos eventos, Chris, sus amigos y familiares empezaban a presionar a la policía para que hicieran algo más, para que de alguna manera iniciaran una investigación más a fondo. Y es así como la policía decidió empezar a rastrear estas llamadas telefónicas y mensajes de texto. Lo curioso es que estas parecían provenir de diferentes áreas de la ciudad. La persona que las estaba haciendo se estaba asegurando de no quedarse en un solo lugar. A la misma vez, mientras la búsqueda estaba en proceso, los agentes también comenzaron a investigar e interrogar a sus familiares y amigos, incluido Niels, el chico con el que Frauke había estado enviando mensajes de texto la noche de su desaparición. Niels le dijo a los policías que no había sabido nada de ella desde su intercambio de mensajes esa fatídica noche, y a pesar de que la policía investigó lo más que pudo, no encontró evidencia en contra de él. Así que se determinó que el chico decía la verdad. Al día siguiente, el 24 de junio, en las horas de la tarde, justo 4 días después de la desaparición de Frauke, Chris recibió otra llamada del número de ella. Cuando el joven contestó, antes de que él pudiera decir algo, Frauke le dijo que esta vez volvería, pero no demasiado tarde, pero que volvería esa misma noche. Desesperado, Chris le preguntó que si estaba herida, que si le habían hecho algo, pero ella simplemente le dijo que no. Pero extrañamente le repitió: "Estoy en Paderborn, estoy en Paderborn, estoy en Paderborn", 3 veces. Y la llamada, una vez más, terminaba abruptamente. Hasta ese momento, todas las llamadas telefónicas y mensajes de texto los habían recibido por la noche, casi que a medianoche. Pero esta era la primera vez que recibían la llamada en la tarde, y tristemente, esa noche, Frauke no regresó a casa a pesar de lo que había dicho. Pero entonces, ¿cuál era el punto de estas llamadas? ¿Será que contenían algún mensaje escondido? Una vez más, la noche siguiente, el 25 de junio, Chris recibiría otra llamada telefónica de parte de su amiga. Ella le repetía que volvería a casa esa noche, y antes de que ella terminara lo que estaba diciendo, Chris la interrumpió y le preguntó que si estaba en peligro. Pero de nuevo, ella le aseguraba que no. Y al saber que la llamada podía acabar en cualquier momento, Chris continuaba preguntando cosas rápidamente, así que le preguntó que por qué no había vuelto a casa la noche anterior como lo había prometido. Pero ella solo le dijo que le explicaría todo cuando llegara a casa, y una vez más, la llamada se cortaría abruptamente. Y tristemente, así como la noche anterior, Frauke no regresó a casa esa noche tampoco.
Al día siguiente, el 26 de junio, la rutina cambiaría, ya que nadie recibiría ni mensajes de texto ni llamadas telefónicas. En ese momento, las autoridades ya habían divulgado su fotografía a los medios de comunicación. La policía quería hablar con ella y asegurarse de que estuviera sana y salva, pero ese día no hubo ningún contacto con la joven. El 27 de junio, Chris recibiría nuevamente una llamada y coincidencialmente, Karen, la hermana de Frauke, estaba allí cuando entró la llamada. Y de nuevo, justo antes de la medianoche. Pero esta llamada fue la más extraña y triste de todas. Hola, Chrissy. Estoy bien. ¿Dónde estás? No puedo decírtelo. ¿Estás retenida en contra de tu voluntad? Sí. No. ¿Tienes miedo? No. ¿Quién está contigo? No puedo decírtelo. ¿Estás cansada? Sí. Muy cansada. ¿Sabes que la policía te está buscando? Sí, lo sé. ¿Cómo sabes eso? He estado fuera por casi una semana. Pero, ¿por qué te has ido? Tú sabes, Chris. No. ¿Conociste a otro chico? Sabes que no me alejaría ni una semana por otro chico. Ya sabes cómo soy. Karen está aquí conmigo. Todos estamos muy preocupados por ti. ¿Están mamá y papá también ahí? Ellos estaban aquí. Diles que los quiero mucho. ¿Cuándo volverás? No lo sé. ¿Por qué no viniste a pesar de que dijiste que volverías a casa hoy? Te lo explicaré más tarde. ¿Deberíamos ir a buscarte? No, eso no es posible. ¿Dónde estás? Mamá, ¿Cuándo te pondrás en contacto? aún no lo sé. Por favor, ponte en contacto al menos una vez al día. Hice eso los otros días. Me entristeció mucho que no te pusieras en contacto ayer. Sí, sé que has estado muy triste. Por favor, dale el teléfono a Karen. Por favor, no hagas demasiadas preguntas. ¿Tienes miedo de volver a casa? No, Nos iremos del apartamento y nadie te preguntará qué pasó. Regresa. no es posible. Todavía estoy viva. ¿Estás con una o más personas? Por favor, no preguntes. Me gustaría estar allí contigo. Me gustaría estar en casa. Ponte en contacto al menos una vez al día. Sí, lo haré. Hablamos pronto. Hay mucho que analizar acerca de esta llamada, ya que fue mucho más larga que cualquiera de las otras. Su hermana Karen decía que Frauke sonaba como si estuviera en un tipo de trance o bajo la influencia de algo. Además, cuando Chris le preguntó si la estaban reteniendo en contra de su voluntad, al principio ella dijo que sí, pero luego rápidamente se corrigió y dijo que no. ¿Será que se equivocó? ¿Será que Frauke estaba diciendo todo lo que podía para tratar de mantenerse con vida? ¿Y por qué sus captores le permitían llamar a su familia? ¿Qué clase de juego era este? ¿Y será que si era Frauke Leaves la que hablaba al otro lado de la línea? Había demasiadas preguntas, pero ninguna respuesta. La policía, la comunidad y familiares continuaban con la investigación, revisando las pruebas que tenían, siguiendo la señal de donde se habían hecho las llamadas, pero no se hallaba ninguna pista clara para saber dónde estaba la joven. Y lentamente, los días se convirtieron en semanas y luego en meses. Todos esperaban que la joven se contactara de nuevo de alguna manera, pero nada de esto sucedía. Casi 4 meses después, a 20 kilómetros del bar irlandés donde Frauke fue vista por última vez, un cazador se encontraba practicando. Mientras caminaba sigilosamente en busca de animales por una zona boscosa, se encontró con algo que lo confundió por cómo se veía. Curioso, se acercó un poco más lentamente y paso a paso intentaba enfocar bien para asegurarse de que lo que estaba viendo era cierto. Al descubrir qué era, se alarmó y de inmediato llamó a la policía. Después de unos minutos, los agentes llegaron al lugar donde los esperaba el cazador y guiándolos los llevó al sitio donde había hecho su hallazgo. En medio de unas ramas y unas hojas yacían unos restos humanos. El cuerpo había estado allí durante tanto tiempo que era casi solo un esqueleto. Sin embargo, la policía rápidamente pudo identificarlo, y es que la ropa que llevaba puesta esta persona era la misma que llevaba la joven Frauke el día que fue al bar la noche que desapareció. Lamentablemente, debido al estado de descomposición, no se pudo determinar la causa de muerte. De la misma manera, tampoco hubo evidencia de ADN que se recuperara de su cuerpo, pero se creía que había sido asesinada en un lugar diferente y luego arrojada en este bosque. Pero algo bastante extraño es que sus objetos personales como su bolso, teléfono móvil o cartera no estaban por ningún lado. Los investigadores teorizaron que Frauke había sido secuestrada poco después de salir del bar y que quizá había estado cautiva en una de las ciudades aledañas. La teoría era que sus captores le habían permitido hacer esas llamadas desde diferentes zonas de Paderborn para despistar a la policía.
pero no está claro si en realidad planeaban dejarla ir o si era solo una forma de confundir a la policía. Después de miles de pistas investigadas y cientos de personas entrevistadas, el caso de Frauke quedó sin resolver. La policía estaba casi que segura que el asesino era un hombre, y es más, ellos creen que es muy probable que Frauke quizá lo conociera. Después de muchas investigaciones, la policía se enteraba de que todas las llamadas habían sido transmitidas desde diferentes postes de servicios públicos. Así que es posible que la persona que había secuestrado a la joven la trasladaba por la noche en carro a diferentes lugares para realizar estas llamadas. Esto hace sospechar a los agentes que el asesino vive o vivía en la zona y la conoce muy bien. Más de una década después, en 2017, una pareja identificada únicamente como Wilfred W. y Angélica B. fueron arrestados por secuestrar, torturar y finalmente acabar con la vida de una joven que había conocido a través de un anuncio en el periódico. Después de ser atrapada, Angélica, la asesina en serie, confesaría a la policía que había más víctimas en su lista. Esta monstruosa pareja publicaba anuncios en periódicos de toda Alemania para atraer a las mujeres y hacer cosas inimaginables. Algunas de sus víctimas llegaron a ser encadenadas, golpeadas, privadas de comida y convertidas en esclavas hasta finalmente terminar con sus vidas. Pero lo más increíble de esto es que esta pareja apenas deberá cumplir condenas de 11 y 13 años por el asesinato de 2 mujeres. Pero aún se desconoce el número real de víctimas y quizá nunca lo sabremos completamente. Los investigadores piensan que Frauke pudo haber sido otra de sus víctimas. La casa donde esta retorcida pareja de asesinos mantenía a sus víctimas estaba relativamente cerca de Paderborn, lugar donde vivía Frauke. Sin embargo, no se ha descubierto ninguna evidencia que conecte a la pareja asesina con el secuestro y asesinato de Frauke. Y hasta el día de hoy, no se han encontrado culpables ni sospechosos claves por la desaparición y muerte de la joven. Y quizá tampoco sabremos qué sucedió con la joven durante esos días que permaneció en cautiverio, ni mucho menos los meses siguientes donde no hubo más pistas ni contacto con ella. El problema aquí es la absoluta falta de testigos, ya que nadie que haya visto algo o sepa algo se ha presentado, y muy probablemente quien sea que hizo esto camina suelto por las calles y esté entre nosotros. Y quizá la única testigo de las cosas que vivió esos días antes de su final es la joven Frauke Lives.